¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. Hoy muchos temas que comentar en este resumen semanal de noticias. Tenemos que hablar sobre el plan de seguridad presentado por el gobierno esta semana. También de feminicidios, lamentablemente. Claro, y también sobre las violaciones a menores de edad en República Dominicana, niñas violadas, embarazadas y las causales. Las causales. También Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo. Vamos a ver lo que sale de ahí. Así mismo. Y por supuesto, hay que hablar de la pandemia y de la Semana Santa que arranca mañana. Ese es el Sí, señor. contenido de este programa, así que quédense con nosotros y regresamos de inmediato. Esta semana el gobierno presentó el plan de seguridad que piensa implementar en nuestro país para reducir la delincuencia, la criminalidad y dar mayor seguridad a los ciudadanos, que en todas las mediciones que se han hecho en nuestro país de encuestas, siempre ha sido la principal preocupación de los dominicanos, la inseguridad ciudadana. Y no es del aire que sale esa percepción, es de que parecen incontenibles los atracos. Hay varios aspectos interesantes de ese plan de seguridad. Los vamos a ver, no sin antes señalar que Leonel Fernández y Danilo Medina anunciaron varios planes de seguridad Bueno, y incluso con elementos similares, algunos a los que se anunciaron sí, esta semana. Lo que pasa es que nunca se pusieron en funcionamiento realmente. o la planificación no funcionó o solamente hicieron el bulto de la propaganda, no sé, pero la verdad es que ninguno ha funcionado. Eh, Uno de los temas es el vehículo favorito de los atracadores, que son las motocicletas. Y realmente es muy difícil controlar eso de que con chaleco, porque ¿qué sucede? La gran mayoría de las motocicletas que circulan en la República Dominicana, que son muchísimas, no tienen registro, es decir, no tienen matrícula. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? Porque muchísimas son robadas y el que se los roba no tiene matrícula del motor que se robó. Pero sí. también porque aquí traen piezas y arman aquí un motor al que no le pueden sacar Poner una una matrícula, matrícula. claro, porque son ensamblados, son partes ensambladas. Esa medida que anunció esta semana el gobierno de que deba llevar un chaleco con un número único identificado cada motociclista, es una medida que se había anunciado también en el pasado gobierno de Danilo Medina, que se iba a hacer conjuntamente con la DGI y que iba a tener que coincidir el número de chaleco con el número de la placa de la motocicleta. Eso nunca se hizo, pero vamos a escuchar cómo lo anunció Luis Abinader. A partir del 1 de junio de este año, comenzaremos la identificación de todos los motoristas de la República Dominicana mediante chalecos que los identificarán con un número individual. Con ellos pretendemos reducir el número de quienes usan los motores sin licencia y de las actividades delictivas que en muchos casos van asociadas a su uso. Un elemento novedoso de todo lo anunciado por el presidente Abinader es que se va a poner a disposición de todos los ciudadanos una plataforma a través de la web para comunicación con la policía. Si logran hacer eso con eficiencia, ese puede ser un elemento que ayude mucho. Que la gente va a poder denunciar las cosas en tiempo real. Miren, en este momento hay un atraco en tal sitio. Sí, no, y O, muchas personas, mira, como hay cámaras ya en todas partes, porque todo el mundo tiene un celular y la gente sí, vive grabando las cosas que pasan en la sí, calle, también muchísimos negocios tienen cámaras de seguridad, todo el mundo. residenciales, edificios también tienen cámaras de seguridad. Esa va a ser una vía para poder compartir esas evidencias de comisiones de delitos que puedan ayudar a la policía a solucionar
todos esos crímenes. Otro de los elementos que anunció el presidente Luis Abinader fue un programa para canjear armas ilegales por algún tipo de compensación. Vamos a escuchar, porque se refirió incluso como a unos cupones que pudieran cambiarse por productos en el mercado. A partir del martes 6 de abril, del próximo martes 6 de abril, vamos a iniciar un innovador programa de recompra de armas ilegales con la colaboración de todo el sector social comunitario, sindical, religioso y empresarial, con los que el Ministerio de Interior y Policía ya ha abierto y seguirá abriendo y contactando para su diálogo y su colaboración. En otras palabras, que van a comprar las armas. Sí, sí. Pero esto tiene, yo le veo una dificultad. Uno no quiere ser pesimista, pero entonces, ¿quiénes van a entregar las armas? Los que las tienen para defenderse. Porque un delincuente no va a entregar su arma porque ese es su medio de producción. Su fabriquita de dinero es el arma que tiene, no la va a entregar. Sí, pero el presidente en el anuncio que hizo no solamente habló del que le entregara, sino el que pudiera decir dónde había. Entonces, eso puede ser un aliciente para personas que saben que hay alguien que tiene arma ilegal, lo denuncien para recibir esa recompensa. Estamos además en un momento de mucha crujía económica. Para alguien que simplemente tiene el arma y que tiene años que no le ha sacado su permiso, puede ser también un incentivo entregar esa arma para recibir algún tipo de beneficio. Porque mira, toda arma que está en manos de la población potencialmente puede caer en manos de un delincuente. De hecho, uno de los móviles principales de atraco es robar el arma. Por eso tú ves que roban a policías y que roban a militares para quitarle el arma. Claro, exactamente. Bueno, pues esperemos que este plan sí funcione, porque es una necesidad reducir los índices de delincuencia en este país. Demasiados atracos, demasiadas muertes violentas, y eso hay que reducirlo. Él también habló sobre el tema de los feminicidios y la protección a la mujer amenazada y maltratada. Vamos a ver. En cuanto a la Dirección Especializada para la Protección de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar, esta tiene como objetivos principales dar asistencia a las mujeres afectadas por esta violencia mediante denuncia, así como recibir las llamadas que sean realizadas a través del sistema de atención a emergencias 911 que requieran atención de inmediato por hechos de violencia intrafamiliar que se estén desarrollando en cualquier momento, en estrecha colaboración con el Ministerio de la Mujer en su línea de atención 212 y el Ministerio Público a través de su línea Vida. Y mira, justo a propósito de ese tema, esta semana fue particularmente sangrienta para las mujeres por los feminicidios. Vamos a hablar sobre ese tema al volver de la pausa, así como también de los crímenes cometidos contra niñas violadas y embarazadas. Ya volvemos. Esta semana, varios feminicidios en nuestro país, que por cierto será una figura que por primera vez se introduzca en nuestro sistema penal. Así va a quedar consignado en el proyecto de código que se está discutiendo, el feminicidio, incluso en varias acepciones, porque diferentes instituciones aquí tienen diferentes definiciones de lo que ellos consideran o no consideran feminicidio, precisamente por ese vacío legal que había. Y ahora se considerará un espectro más amplio de lo que es feminicidio, no solamente el cometido por la pareja o expareja. A propósito de eso, se van a poner bravos los seguidores de Agustín Laje, porque que dice que no existe. El argentino ha dicho en este país de las hermanas Mirabal, que dieron origen al Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, él afirma que el feminicidio no existe. Y hay personas que están de acuerdo con él, ¿verdad? Bueno,
solamente esta semana varias mujeres fueron asesinadas en República Dominicana Exactamente. por el simple hecho de no querer estar con un hombre. Como uno de los feminicidios, bueno, el que más llamó la atención fue el que cometió Fernando Mercedes contra su señora, que hirió también a un hijo de ella, hijastro de él, y que entonces se atrincheró en su casa, y eso duró como 8 horas la policía rodeando la casa hasta que lo convencieron de que se entregara. Buen trabajo de la policía, por cierto, que supo manejar esto hasta que el individuo se entregara. Uh-huh. Y óyeme, en ese caso dolorosísimo, muchas personas conocían a la Oyo Oxisa, una mujer trabajadora que había pasado toda su vida trabajando en una telefónica importante de este país. Lo que se indica a su hermano que estuvo ahí tratando de convencerlo de que se entregara, es que ella le había pedido que se separaran. Sí. Entonces hay hombres que no entienden que una mujer quiera hacer su vida sola, quiera hacer su vida parte de ellos. Pero además, uno no va a entrar en cuestiones particulares, pero el asunto es que ella tenía razón por algo que había descubierto. Entonces, no quiso tolerar la situación que descubrió y decidió separarse de él, entonces la mató. Realmente, y todo el mundo dice que era un hombre tan decente y tan bueno, pues no lo era, evidentemente no lo era. En el fondo no lo era, la mató y le dio 2 tiros al hijo de ella, que gracias a Dios se está restableciendo. El Ministerio Público lo interrogó al señor Fernando Mercedes, y mientras tanto el muchacho Carlos Manuel Mesa, de 20 años, se está recuperando en una clínica de la provincia de Santo Domingo. Por otro lado, de un feminicidio pasado hubo una condena contra el joven Gabriel Villanueva, que mató a su novia, Andrea Celea. Y ya sí se puede decir que la mató, porque sí, lo condenaron. Está condenado por eso, lanzándola al vacío desde un 8º piso. Fue interesantísimo ese proceso. Por cierto, muestra con mucha amplitud la importancia de la medicina forense, porque fue clave el testimonio de las médicas forenses, porque fueron mujeres. Fueron 2 que dieron su testimonio. Y dieron datos que eran irrefutables. Por ejemplo, los forenses saben distinguir de un suicidio de un homicidio, porque tienen muchos elementos particulares uno y otro. Uno de ellos es que las personas que se suicidan tirándose al vacío siempre se tiran de pie, y por eso siempre el cuerpo lo primero que tiene son serias lesiones en las piernas, en las extremidades inferiores, y las piernas de Andrea Celea estaban intactas. No había sufrido ningún golpe en la pierna, por lo tanto, es el primer indicio de que no se tiró ella, sino que la tiraron. Pero el otro, que es más claro todavía, es que al examinar el lugar desde donde ella cayó hasta el lugar del pavimento donde cayó, no estaba exactamente debajo. Entonces, una persona que se tira de una altura no vuela, cae exactamente abajo del lugar de donde se tiró, y si fue de una ventana, el cuerpo está debajo de donde está esa ventana, y pero no era si el caso. Si la lanzan, no es otra cosa. Exactamente, no cae exactamente debajo del lugar desde donde salió su cuerpo. Bueno, otro tema que tiene que preocupar mucho a toda la sociedad es el de las niñas violadas. Me topé con un dato de la Oficina Nacional de Estadísticas
del 2016 dice que ese año, de cada 3 partos, 1 fue de una menor de edad. Pero dice más, que las menores de edad que parieron en ese año fueron 16,000 y pico, que es, bueno, eso 1 de cada 3, el 29,28%, casi el 30%. Y cuando lo dividí entre 365 días, esos 16,000 y pico de partos de menores de edad, da 46 al día. Es decir, no estamos hablando de poca cosa. No estamos hablando de un problema pequeño. En este país, cada día, 46 niñas paren en nuestras maternidades. Eso rompe el alma. Y la autoridad tiene años mirando para otro lado. Pero lo que más rompe el alma son los casos de niñas embarazadas producto de violación y No producto todas, del incesto. Diana, todas. Óyeme, es que donde hay una niña embarazada, ella es Se tiene que presuponer un crimen, por supuesto. No, ella es víctima de un crimen, hay un criminal. Salvo que la persona que la embarazó sea otro carajito, igual que ella. Sí. Pero resulta que en la mayoría de los casos, y eso está documentado, son hombres que le llevan más de 10, 15 y 20 años. Entonces es un crimen. No solo en la mayoría de los casos, en la casi totalidad. Son muy escasos los casos en que el que embarazó a la niña es otro menor. Muy escasos son esos casos. Entonces, siempre, casi en el 100% de los casos, donde hay una niña violada, donde hay una niña embarazada, hay un criminal que la violó. Y eso aquí es como si estuviera lloviendo y tú ves para otro lado. Mira, hace años que estamos diciendo que la Procuraduría General de la República, que por cierto tiene un presupuesto que todavía no le alcanza, tiene que poner un fiscal en cada maternidad. Al presidente que le busque esos recursos. No son tantos, aquí se gastan muchísimas cosas. No son tantos. Un fiscal en cada maternidad, porque cada vez que llega a un centro de maternidad una menor de edad embarazada, hay un crimen que hay que investigarlo. Y la investigación tiene que comenzar en el mismo momento, porque eso pasa y a nadie le importa. Y tiene que importarle al Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de esas niñas son violadas por sus padres, por sus padrastros o por cualquier otra persona de la familia o allegado a la familia. Entonces a veces se quiere tapar qué fue lo que pasó. Sí, ya de por sí da trabajo que los casos de violación se denuncien. O sea, ya de por sí da trabajo. Pero entonces cuando llegan a los hospitales, no hay ningún tipo de reporte a las autoridades. Y mira, eso quedó en evidencia esta semana con todo el revuelo que ha habido por el emplazamiento a la plataforma de Yompéame. Y tanta gente se ha pronunciado justamente por eso. Porque la primera pregunta que se hizo todo el mundo es, ¿y la persecución al violador? ¿Y dónde estaban las autoridades? ¿Y por qué nadie ha ido a darle asistencia a esa niña? Psicológica, económica, de protección. Pero ¿y dónde estaban las autoridades en toda esta tragedia que le ha pasado a esta menor de edad? ¿Dónde estaban? Sí. No tiene asistencia del Estado. Y esa es la realidad. Y el Estado tiene esa responsabilidad. El que violó a esa niña anda ahí y se sabe su nombre, hasta su apodo se sabe. Y anda ahí. Entonces, pero aparte de eso, cuando esa niña fue embarazada al hospital de Azua, no le querían hacer la sonografía. Porque la mamá no tenía 1,000 pesos.
A una niña de 12 años violada, señor. Ok. A una niña de 12 años violada. Entonces, ahí hay un profundo fallo de mucha gente. Hay un crimen que cometió un criminal, claro, pero hay un fallo de mucha gente y de muchas entidades, incluyendo al Estado. Y ahora resulta que ella está sola en su miseria, en su indigencia, con un hijo a punto de nacer. Así es. Hay un problema. El Código del Menor prohíbe la difusión de imágenes. John Péame es una entidad que se ha caracterizado por ayudar a gente que no tenía otra posibilidad de resolver problemas fundamentales de salud, de vivienda, un montón de cosas. Y si se le cuestiona por qué difundió imágenes, eso debe ser resuelto, porque ciertamente es delicadísimo el tema de publicar imágenes de niños. Digo, en este caso no sería la imagen, porque el rostro de ella no sale en ningún momento. En el de John Péame no, pero sí salió en unos reportajes. Y el nombre, la voz y todo eso, y hasta la interrogaron. Digo, la entrevistaron, pero que no se, tú no puedes hacerle. Óyeme, un juez, un fiscal no le hace un interrogatorio a una menor de edad violada, lo tiene que hacer a través de un profesional de la conducta, de un especialista, porque eso le puede dejar problemas para toda la vida, problemas psicológicos. Pero una vez señalado eso, lo peor no ha sido eso. Eso se puede enmendar, eso no deben interrogar o entrevistar a una menor de edad. Pero el Estado no puede seguir abandonándolas. El Estado tiene, repito, que poner un fiscal en cada maternidad para que inmediatamente se sepa de quién fue. Hay casos que son los menos, por supuesto, pero los hay, en que el padre y la madre han consentido con que otro adulto embarace a su niña. Y a veces hay un tema económico, es que es horrible, y una niña así está abandonada en el mundo. Entonces el Estado es el que tiene la responsabilidad de ocuparse de esa situación. Así es como yo lo veo, ¿no? Bueno, yo lo veo como una enorme indefensión y desprotección, porque para las leyes de la República Dominicana, para nuestro Estado y nuestras autoridades, esa niña tiene que ser una mujer para parir, aunque tenga 12 años, sí, aunque la hayan violado, pero no puede ser una mujer para denunciar su propia situación. así es, tiene toda la razón. Además, hay medios que han entrevistado a niñas en esa situación y el mismo CONANI difunde imágenes de menores a los que ellos están asistiendo. Exactamente. Por ejemplo, hijos de víctimas de feminicidios. Mira, que por cierto, en la reunión que tuvieron esta semana con John Pea, me admitieron que no tienen un protocolo para el tema del uso de imágenes de menores y medios de comunicación y demás. No lo tienen, no existe, y que ahora es que lo van a hacer. Porque lo hagan urgentemente y que lo apliquen. Y que se lo apliquen ellos mismos. Exactamente. Y que se lo apliquen ellos mismos. Exactamente. Bueno, pues mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con varios de los temas importantes de esta semana. Tenemos que hablar sobre el defensor del pueblo y los nuevos miembros para la Cámara de Cuentas. Y también de las causales. Sí, ya han sido sometidas las ternas al Senado. Volvemos. La Cámara de Diputados conoció el informe de la Comisión de Justicia sobre las modificaciones al Código Penal. Quedaron excluidas las causales para la interrupción del embarazo en casos extremos. Los diputados, como lo hicieron los senadores también, mostraron su posición ante el tema con pañoletas. Los que están a favor de las tres causales las pusieron verdes, los que están en contra de las tres causales las pusieron azules.
se vio mayoría de pañoletas azules. Y eso significa que el partido que tiene mayoría en ambas cámaras, que prometió esas causales en su programa de gobierno, pues le dio marcha atrás a su compromiso. Mira que por cierto, esta semana hubo un grupo de funcionarios, más de 50 funcionarios sí, de la administración pública, entre ellos varios ministros, viceministros, directores, que pidieron al Congreso que legislaran en favor de las mujeres, aprobando las 3 causales, y también al presidente Luis Abinader que utilice su liderazgo y que en caso de que el Congreso lo aprobara sin ellas, lo observe. Entre esos ministros, por ejemplo, está el ministro de Educación Superior, está el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, está la ministra de la Mujer, estaba, por ejemplo, la directora de Ética, Milagros Ortiz, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, la directora de Solidaridad, Gloria Reyes, bueno, más de 50 funcionarios y funcionarias públicas. Así es. Bueno, los directores fueron 20, los viceministros 17. No podemos ponernos a contar. Hubo una gran cantidad de funcionarios del Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo han logrado hacer cambiar la opinión de muchos. La Cámara de Diputados, entonces, como decía, conoció ese informe y dejan fuera las 3 causales. ¿Y cómo va a quedar la cosa? 1 a 2 años de prisión para la mujer que interrumpa su embarazo. De 2 a 3 años al médico, la enfermera, la comadrona o cualquiera que la ayude. ¿Y qué va a pasar? El caso de Esperancita se va a repetir. No, de hecho, se ha repetido varias veces. Y se ha repetido varias veces. Ese fue muy mediático, pero se ha repetido un montón de veces. Y mira, exacto. De hecho, en estas semanas, muchas mujeres se han atrevido a través de las redes a dar sus testimonios de cómo afrontaron situaciones que entrarían, por ejemplo, en la segunda causal, en la causal de cuando el embarazo es inviable, cuando la criatura no va a nacer viva. Sí. Y han sido testimonios desgarradores. Hubo una joven que contó su situación y cómo tuvo que irse fuera de República Dominicana y el trato digno que recibió en Estados Unidos, muy distinto al que recibió aquí. Hubo otro testimonio de otra joven madre, todas jóvenes madres porque tienen más hijos además, de otra joven madre, y todo lo que sufrió con un embarazo que todos los médicos le dijeron que iba a ser inviable porque venía sin riñones, venía sin una parte del cerebro, venía como con 3 cardiopatías diferentes, que los médicos decían, no es que ni siquiera no va a ser inviable cuando nazca, es que se te va a morir dentro, o sea, él ni siquiera va a llegar al parto, pero eso ponía en riesgo su vida. Porque el gran problema cuando ocurren este tipo de situaciones es que si él se muere dentro del vientre de la mujer, si se vienen a dar cuenta a los 3 o 4 días, es cuando ya la mujer está en una septicemia, que la puede llevar a la muerte, que la puede llevar, o que la puede llevar a que tengan que extirparle la matriz y no poder tener hijos nunca más tampoco. Entonces la situación del médico es que detectando un caso así y sabiendo cuál es la situación, tiene una espada sobre su cabeza, 2 años a 3 años de prisión, preso. No, y ese último caso que estaba contando, desgarrador, ella narraba como todos los médicos me decían, sí, es inviable, la recomendación sería interrumpirte el embarazo, pero no lo podemos hacer. Y cómo ella tenía que ir interdiario al hospital a hacerse sonografía para ver si ya estaba muerta. Oye, realmente hay cosas tremendas. Entonces, bueno, lo que piensan es incluir un artículo donde diga que cuando corran peligro la madre y el embrión, el médico podrá hacer todo lo posible para salvarlo a los 2, y si no se puede, entonces, bueno.
la verdad es que le dejan poco margen. O sea que tienen que esperar a que esté al borde de la muerte la mujer para atenderla. Sí, sí, sí. Seguimos Sí, estando en sí. lo mismo. Seguimos estando en lo mismo y no hay una respuesta en esa propuesta para todas esas niñas violadas y embarazadas. No la hay. No la hay. Así es. Y Bueno, no la hay en términos médicos, pero tampoco la hay en términos sociales. Porque no es verdad que existe el acompañamiento psicológico, no es verdad que existe el acompañamiento del Estado, no es verdad que ninguna institución va y se ofrece a adoptar a la criatura. No, no, nada de eso ocurre. sí. Entonces, se sometió un proyecto aparte para tratarlo aparte, que es para que se apruebe el Código Penal sin las tres causales y luego echarle agua al vino y dejar en el aire el asunto de las tres causales. Que es lo mismo que la propuesta esa de referéndum, ya se sabe que eso es un disparate, Sí. pero para eso mismo es esa propuesta, también para que se quede en el limbo, porque aquí ni siquiera hay ley de referéndum. O sea, la Constitución se aprobó hace 11 años y desde hace 11 años no hay una ley para el referéndum. Entonces nos vamos a pasar 11 años más o 15 No, o pero que 20. además es que no se puede hacer referéndum sobre un derecho fundamental. Sí, pero lanzan esa Porque tú patada no puedes, por voladora ejemplo, precisamente para que se quede en el aire. tú no puedes decir, por ejemplo, vamos a hacer un referéndum a ver si segregamos a todos los judíos. Exacto. A ver si la mayoría dice que sí. Mire, pues aunque el 99% diga que sí, eso no se puede. Porque es un Exactamente. derecho fundamental. Pero como te digo, lanzan esas patadas voladoras para que el tema se quede en el aire, Sí, claro. para lavarse las manos, para no tener que afrontar el tema incómodo. Pero mira, Entonces, sí, el hay vocero, así. el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, dijo que iban a someter el Código Penal en esas condiciones. Y yo creo que él mismo fue el que sometió el otro proyecto de que para hacer una ley con eso, que eso nunca va a llegar. Que no lo van a conocer nunca. Es un Exacto. engaño, eso es un engaño para el pueblo. Pero mira, vamos a cambiar el tema porque hay otra discusión caliente también Sí. que está en el Congreso y es el tema de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Esta semana la Cámara de Diputados anunció cuáles serían esas ternas y las remitió al Senado. En el caso del Defensor del Pueblo, la terna quedó constituida por Henry Merán, Fidel Santana y Pablo Ulloa. Y en el caso de la Cámara de Cuentas, pues varias propuestas de ternas desde las cuales tendrán que escoger. Vamos a ver ese anuncio de la Cámara de Diputados. Yo nunca voy a descartar nada por filiación política. Yo creo en la formación del individuo, pero más que todo creo en el resultado. Nunca apuesto o analizo a priori a nadie. El simple hecho de ser político no descalifica a nadie para ocupar una posición pública. Lo primero que debe evaluarse es si cumple con lo que establece la Constitución y con el reglamento. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Las propuestas, las ternas, están plagadas de políticos, de cuadros políticos, no solamente del PRM, incluso creo que hay más del PLD y los hay de la Fuerza del Pueblo. Y de la Fuerza del Pueblo. Entonces, y bueno, y en el caso del Defensor del Pueblo, del Frente Amplio. También. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, porque en el caso del Defensor del Pueblo, Henry Merán, Henry Merán es de la Fuerza del Pueblo, fue vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Exactamente. Fidel Santana fue diputado por el Frente Amplio y miembro de ese partido hasta el otro día. Sí, porque ahora dicen que si renuncian de un partido ya no son políticos. Entonces, independientemente de la buena valoración que puedan haber tenido en su ejercicio político, sí, son de partidos. Sí, yo pienso que Fidel Santana es una persona digna de reconocimiento como político, pero es político. Entonces, ¿qué está pasando y qué ha pasado con la Cámara de Cuentas actual? Estructurada con cuadros políticos del Partido de la Liberación Dominicana.
Miren la consecuencia. Señores, la auditoría a la Odebrecht tenía 290 páginas y contenía muchísimas barbaridades que encontraron, a pesar de que le hicieron tarde, porque le hicieron después del 5 de julio, después de que perdieron. Y entonces, de 290 páginas quedó en 60, porque le mocharon todos los hallazgos de corrupción. Entonces, tú no puedes hacer lo mismo. Parecería que Luis Abinader, el presidente, va caminando en una dirección y el partido va jalando para el lado contrario. Bueno, tú recuerdas aquel discurso del presidente Luis Abinader en el que dijo que los miembros de la Cámara de Cuentas debían renunciar porque habían funcionado como un blindaje del PLD. Entonces van a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, fíjate, prometió un Ministerio Público Independiente siendo candidato porque vio al pueblo en la calle exigiendo justicia independiente. Bueno, qué bueno que vio un reclamo y se identificó con eso. Y además hay que decir que lo cumplió. Y lo cumplió muy bien. Entonces, puso en compras y contrataciones a independientes también. Y mira cómo está funcionando. Prometió una Junta Central Electoral Independiente, que eso no depende de él, porque la elige el Senado. Ahí comenzará, lo logró con mucho trabajo, porque de su propio partido fue de donde le sabotearon la idea de una Junta Central Electoral Independiente, presentando candidatos, cuadro político, y ahora se lo están haciendo. Se lo están haciendo no a él, se lo están haciendo a la sociedad dominicana, a todos los ciudadanos que le están haciendo lo que le están haciendo. Entonces, para la Cámara de Cuentas, Abinader había dicho también que iba a ser una Cámara de Cuentas sin políticos. Bueno, han postulado a un montón de políticos. ¿Y qué sucede? Que lo que están haciendo es que ¿y qué sucede? Mientras el presidente se da cuenta de que hacer las cosas diferentes a un PLD que salió repudiado por el pueblo es un beneficio que debería ser permanente. Los otros entienden que no, que tienen que poner lo de ellos. Y están dispuestos a poner lo de los otros también, porque ese es el colmo, además. Postulando PLDistas, FP y toda esa cosa. Y la verdad es que si lo hacen, finalmente, la Marcha Verde debe ir calentando los motores. Porque se pidió justicia, se exigió justicia independiente, no porque la gente no la quería PLDista, es porque no la quiere que sea política, la justicia. Y la Cámara de Cuentas es parte importante de la justicia, porque es el control de las cuentas del Estado. Sí, bueno, por otro lado, ya arranca la Semana Santa a partir de mañana y hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado en varias partes del mundo en este momento. Están en una cuarta ola ya. La situación, por ejemplo, en Brasil es extremadamente preocupante y en varios países de Europa. Entonces, vamos a intentar no destruir con los pies lo que se ha logrado en República Dominicana. Atención, Chile es el país de América Latina que está más avanzado en la vacunación y tuvo que hacer confinamiento y meter a la gente en su casa otra vez porque la gente se descuida. Bueno, ya hay vacuna y hay un rebrote enorme en Chile. Entonces, tomemos esa experiencia como ejemplo. Si usted quiere descansar, bueno, vaya y descanse, pero no se junte en grupo. No se mete en molotes, eso es lo más importante. No se mete en molotes y use su mascarilla. Hay unas medidas que son correctas. Está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, qué bueno, porque eso es lo que más aglomera gente. Eso será viernes, sábado y domingo santo. Pero también esta semana va a continuar la vacunación, aunque estemos en Semana Santa, porque hay un grueso importante de las personas que ya han recibido su primera dosis
que les toca la segunda. Así que habrán centros de vacunación abiertos para la inoculación de esa segunda dosis. Así es. En los hoteles, dentro de los hoteles, no se van a permitir tampoco bailes, ni conciertos, ni discotecas abiertas, aunque estén dentro de los hoteles. Y eso es correcto. Va a haber 25,000 policías y 17,000 militares haciendo cumplir esas medidas. Pero no espere a que le vengan a llamar la atención. Exacto. Cuídese usted y cuide a los suyos. Yo creo que con eso ya podemos terminar el Y aunque programa tenga de hoy. las 2 dosis, mascarilla y lavado de manos y cara. Así mismo. Gracias por su compañía. Diana y un servidor, nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta entonces.